Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista para tener una clase sólida de pura doctrina. Así que pónganse cómodos. Necesito que tomen sus Biblias, se consigan un lápiz y un papel para que puedan anotar esta información, porque es una información que vale oro. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Todopoderoso nos guíe toda verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder escuchar tu palabra. Gracias porque permites a tu siervo que pueda disertar esta palabra y que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, para que podamos escapar de cualquier error doctrinal o de cualquier falsa doctrina. Danos discernimiento para que no podamos ser engañados por los falsos maestros y los falsos profetas. Bendice a tu siervo y a los oyentes que van a escuchar esta clase. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos refutar uno de tantos errores teológicos de este pastor evangélico que se llama Miguel Ortiz. Es importante que como pueblo adventista conozcamos perfectamente bien la Biblia. Uno de esos errores teológicos que este pastor enseña y que muchos adventistas han caído en este engaño es el tema de los diezmos. Es interesante, estaba analizando los argumentos que usa para atacar el diezmo. Es interesante que él dice, él acepta el sábado como vigente, pero él rechaza los diezmos. Según él, porque el diezmo era del Antiguo Testamento y con la muerte de Cristo, dice él, fue abolido. Ahora, es interesante el argumento que usa para decir de que el diezmo quedó abolido. Dice que era del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y que en el Nuevo Testamento no hay ninguna orden de diezmar. Es interesante, hermanos, que ese mismo argumento que él usa para atacar el diezmo, lo usan los protestantes para atacar el sábado. Mire qué interesante. Tengo una mente analítica, y esto es peligroso, hermanos, mezclar la verdad con el error. Miguel Ortiz usa el argumento que usan los protestantes, pero los protestantes lo usan para atacar el sábado, pero Ortiz lo usa para atacar el diezmo. Dicen los evangélicos, el sábado era del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ninguna orden de guardar el sábado. Eso dicen los evangélicos para atacar el cuarto mandamiento. Pero resulta que Ortiz acepta el sábado y rechaza el diezmo. Pero en este caso vamos a hablar del diezmo. Vamos a ver dónde está el error teológico. Porque lo que está haciendo Miguel Ortiz está usando un argumento del protestantismo para atacar el sábado. Pero noten qué interesante, hermanos. Si usamos ese argumento que usa Ortiz para atacar el diezmo, entonces tendría que también él rechazar la vigencia del sábado, porque tampoco hay, dicen los evangélicos, no hay ninguna orden directa donde se diga en el Nuevo Testamento guarden el sábado. Noten qué interesante, esto es confusión. Recordemos de que Babilonia significa confusión. Enseñar un evangelio tuerto, enseñar una verdad a medias, enseñar confusión. Y tengamos cuidado. Estaba analizando también, hermanos, yo tengo una mente analítica y me puse a analizar. Sabe, hermano, que cuando estoy estudiando un tema, se me vienen ideas a la mente. Tengo una mente bien lógica que Dios me ha dado esa inteligencia para que pueda yo analizar, razonar, discernir. Y es interesante que cuando estaba estudiando este tema, me recordé que la Iglesia Católica es la principal enemiga del cuarto mandamiento de la ley de Dios, del sábado.
Y noten, hermanos, este argumento de decir de que el sábado era del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, se originó con el catolicismo romano. Pero Miguel Ortiz lo aplica al diezmo. Pero los católicos aplican ese argumento al sábado. Dicen los católicos, eso era del antiguo pacto, eso era de la ley de Moisés. Esa ley cuando Cristo vino quedó clavada en la cruz. Hoy guardamos el día domingo en honor a la resurrección, dicen ellos. Pero es interesante, hermanos, que la Iglesia Católica, por eso, hermanos, bíblicamente por las características se puede comprobar de que la Babilonia mística de Apocalipsis es el sistema católico romano, es confusión. Noten, el catolicismo sostiene de que el sábado era del Antiguo Testamento, pero la liturgia católica, todo lo que hacen, ellos lo toman y lo defienden usando el Antiguo Testamento. Son confusión. Pero cuando se trata del sábado, ellos lo aplican al Antiguo Testamento. Pero ¿por qué su liturgia? Noten, en el catolicismo romano tienen un sacerdocio ministerial. Y eso bíblicamente está textualmente que el sacerdocio ministerial caducó y fue cambiado por el sacerdocio inmutable de Cristo. Eso está claro en Hebreos capítulo 7. El catolicismo romano, en la mentalidad de ellos, usan la transubstanciación. Creen de que la sangre y el pan es la sangre y carne literal de Cristo. O sea que todo lo toman literal como en el santuario. El catolicismo romano todo lo toma del santuario, del Antiguo Testamento. Inclusive ellos dicen de que ellos son el relevo del sacerdocio levita. Inclusive ellos creen de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Creen en un templo literal. Creen de que esos templos del catolicismo romano es una copia del santuario terrenal. Noten, todo lo toman del Antiguo Testamento. Pero cuando tiene que ver con el sábado, ahí no dicen, ahí no lo aceptan. Pero ¿por qué su liturgia, toda su ceremonia, que son ceremonias falsas, sin fundamento bíblico, la toman del santuario terrenal? Inclusive estaba escuchando a un católico que dice de que el agua bendita la toman de la fuente del lavacro. Dicen de que esa agua bendita que supuestamente bendice el sacerdote católico, la toman del lavacro que estaba en el atrio. El incienso, ellos derraman incienso en las misas. Noten, las procesiones, supuestamente, entre comillas, ellos la toman de esas caravanas que hacía David cuando trasladaba el arca del pacto. Inclusive para justificar su idolatría, toman ejemplos del Antiguo Testamento. Ellos dicen, Moisés mandó a levantar una serpiente de bronce. Dice que eso es, de ahí proviene que no hay problema que tengan imágenes de María. Noten que usan citas del Antiguo Testamento para probar o defender su idolatría, que en práctica es idolatría. Ellos dicen de que veneran, pero es práctica idolátrica. Las procesiones las toman del Antiguo Testamento. Supuestamente dicen de que cuando David iba danzando, trasladando el arca del pacto, dicen de que esa era una procesión, como las que hacen en Semana Santa con imágenes de María y de San Pedro y un montón de santos. Usan el Antiguo Testamento para defender esa práctica antibíblica. Ellos dicen, Moisés mandó a levantar querubines en el santuario. ¿Ve? Ahí está. No hay problema en hacer imágenes de San Pedro, del santo Pepe de Atoche. No hay problema de venerar imágenes. No hay problema porque en el santuario habían imágenes de querubines. Y así se van defendiendo sus prácticas usando el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué con el sábado es diferente? ¿Por qué ahora dicen de que el sábado era del Antiguo Testamento y que eso quedó clavado en la cruz? Hoy se debe de guardar el día domingo. Volvamos al tema del diezmo. Miguel Ortiz, sin sospecharlo, él mismo está usando una falacia y un argumento católico protestante babilónico, decir de que el diezmo era del Antiguo Testamento. Hermanos, yo siento que esto es hasta diabólico, decir esto. Diabólico, ¿cuál es el problema con el Antiguo Testamento?
si el Antiguo Testamento es palabra de Dios? ¿Por qué la gente hoy, para rechazar los mandamientos de Dios, tienen que decir eso era del Antiguo Testamento? Como que si el Antiguo Testamento fuera palabra del diablo. Por eso es que les digo que eso es hasta diabólico, usar ese argumento que muy a menudo lo usan católicos y protestantes para atacar los mandamientos. Y saben, hermanos, que Cristo y los apóstoles, cuando anduvieron en esta tierra, la Biblia que usaban era la Septuaginta, la Torá, los escritos de Moisés y los profetas. Imaginémonos un católico diciéndole a Cristo: Señor, eso que estás practicando es del Antiguo Testamento. Es absurdo. Si el Antiguo Testamento es palabra de Dios, noten este argumento. En el Nuevo Testamento no se ordena guardar el sábado, solo se confirma. Es cierto. Quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Quiero que analicen bien mis palabras. Es cierto que en el Nuevo Testamento no hay una orden directa como en el Antiguo que diga: ustedes deben de guardar el sábado, porque no es necesario. La orden ya fue dada. Lo que hace el Nuevo Testamento es confirmar esa orden, volverla a repetir. Es innecesario. ¿Me doy a explicar? Esto mismo pasa con el diezmo. El diezmo no hay necesidad que se vuelva a repetir. Den diezmo de todo lo que ganan, la 10ª parte de todo lo que ganan. Porque no es necesario. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay ningún versículo bíblico en el Nuevo Testamento donde se diga textualmente de que el diezmo fue abolido. Igual como el sábado, no hay ningún texto que diga de que el sábado fue abolido. Si eso hubiese sido el caso, se hubiese armado un gran debate como en el Concilio de Jerusalén. Cuando un punto de doctrina se discutía, lo llevaban al pleno. El diezmo y el sábado nunca se discutió, porque el Nuevo Testamento da por sentada su vigencia. Así como con el diezmo y el sábado, el Nuevo Testamento confirma su vigencia. Y yo desafío a alguien, yo me retracto en público, muéstreme un texto bíblico y quiero que lo ponga en el video, acá debajo en los comentarios. Quiero que me demuestre con un texto bíblico, sin torcer la Biblia, quiero que me lo demuestre, donde diga de que el sábado fue abolido y que el diezmo fue abolido. No podemos aceptar el sábado como Ortiz y rechazar el diezmo. Eso sería confuso, porque entonces estaríamos patrocinando una media verdad y estaríamos de parte de Babilonia. La Iglesia Adventista no predica verdades a media, predica verdades completas. Ahora, vamos a ver, no quería usar citas de Elena de White porque siempre dicen así. Eso lo dice Elena de White, no lo dice la Biblia. Pero la cita que voy a usar, hermano, tiene sentido y armoniza con lo que estoy diciendo, y vamos a leer la Biblia. Pero quiero leer esta cita de la sierva del Señor que está en el libro Consejos para Mayordomía Cristiana, página 70, párrafo 3, dice: el Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado, porque la validez de ambos se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Lo que dice ella, que no es necesario que se ordene otra vez, porque ya fue ordenado en el Antiguo Testamento por Dios mismo. Así que el Nuevo Testamento lo que hace es dar por sentado su vigencia. Así que no es necesario que se ordene, porque ya se conocía tanto el sábado como el diezmo en la época de los judíos y de los apóstoles. Era ilógico decirle o predicarle a un judío: hey, tenés que diezmar. Un judío se va a poner a reír: este está loco, yo sé que eso se debe hacer. Es como decirle a un judío: hey, tenés que ir a guardar el sábado a la sinagoga. Eso era absurdo e innecesario, porque los judíos conocían perfectamente bien el mandamiento. El problema de los judíos es que lo guardaban mal. Igual como el diezmo los fariseos lo habían transformado con fines egoístas. Eso dice Mateo 23.
Y Cristo tuvo que refutarles que era importante hacer esto sin dejar de hacer lo otro, porque el diezmo sigue vigente. No hay ningún tema donde se haya discutido, porque el tema del diezmo y el sábado nunca fue tema de debate o discusión, como lo fue en el Concilio de Jerusalén con el tema de la circuncisión. Si hubiese sido el sábado o el diezmo tema de debate, inmediatamente los apóstoles hubiesen dicho: hey, reunámonos, hagamos otro concilio como el que hicimos en el año 64. Aproximadamente, yo creo que en esa época fue el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Los apóstoles inmediatamente hubiesen dicho: hey, reunámonos, debatamos el tema de los diezmos y el sábado. ¿Qué pasó? Pero no encontramos que el diezmo o el sábado haya sido tema de discusión. Por eso es que los protestantes y católicos, cuando tuercen el Nuevo Testamento para supuestamente atacar el diezmo y el sábado, están siendo desleales, torciendo la Biblia, porque nunca, ni en las cartas de Pablo, ni en los evangelios, el diezmo o el sábado fue tema de discusión. El objetivo de Cristo al venir a esta tierra es enseñar cómo se debe de guardar el sábado, porque los judíos lo habían trastornado y lo habían recargado con exigencias rabínicas. Cristo, al venir a esta tierra, no vino a andar mandando a guardar el sábado. Lo que vino a hacer es a enseñar con su ejemplo qué se debe de hacer y cómo se guarda el sábado. Enseñó que hay que reunirse, enseñó que el sábado es para hacer el bien. Enseñó que el sábado está lleno de amor y misericordia, mientras que los judíos decían: esto era pecado, hacer obras de misericordia. Los fariseos acusaban a Cristo: hey, esto sanar enfermos en sábado es quebrantar la ley. Para los fariseos, Cristo vino a rescatar el sábado de las exigencias rabínicas y judías. Igual como el diezmo. Saben que Cristo rescató el diezmo. Eso está en Mateo capítulo 23. Escribas y fariseos hipócritas, que diezmas lamenta el anhelo y el colmino, y dejas lo más importante de la ley, que es el amor. Esto es importante sin dejar de hacer lo otro. Noten, Cristo nunca dijo el diezmo quedó abolido. Ahora, quiero demostrarles bíblicamente dónde está el error teológico de Ortiz y cuál es el problema de interpretación de él. Este hermano tiene muchos errores teológicos, muchísimos errores teológicos. Y quiero decirles, hermanos, que yo puedo aceptar una verdad, pero si rechazo otra, sigo estando en Babilonia. No importa que yo predique bonito, porque la verdad presente no es solamente predicar del sábado, ni tampoco hablar del cerdo, que no hay que comerse. La verdad presente es un combo que lo encontramos en los mensajes de los 3 ángeles. Ahora vamos a ver el error dónde está. El error está que él, como otros evangélicos que están en contra del diezmo, noten que están en contra del diezmo, pero no del dinero. O sea, el tema es doctrinal, está en contra de la doctrina, pero no del dinero. A ellos les gusta el dinero. El problema de los protestantes es que ven el diezmo como algo carnal y egoísta. Cuando vemos el diezmo con fines egoístas y avaro, aquí le llamamos tacaño, pensaremos entonces que fue abolido. Esto hacen los protestantes con el sábado porque solamente lo ven desde la perspectiva como lo profesaban guardar los fariseos. Saben de que si los protestantes pudiesen mirar el sábado desde la perspectiva de Cristo, lo aceptaran, pero odian el sábado porque lo ven desde la perspectiva de los fariseos. Un sábado pesado, sin misericordia. Ahora, yo les voy a demostrar que el diezmo tiene un trasfondo que tenemos que conectarlo con el Evangelio. Si conectamos el diezmo con el Evangelio, se va a desmantelar todo prejuicio y todo error doctrinal, y vamos a demostrar que el Evangelio y el diezmo están en perfectamente armonía, son armoniosos. Se lo voy a demostrar. ¿Para qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Se cree que habían 3 clases de diezmo, pero vamos a hablar del diezmo para sostener al sacerdocio levita. ¿Para qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Para sostener el sacerdocio levita. Pregunto, ¿quién había pedido el diezmo? En el Antiguo Testamento, ¿quién lo pidió a Israel?
Fue Dios. ¿Dios necesita comer? No. ¿Para quién era el diezmo? Literal, era para los levitas, para el sacerdocio levita. Números 18, 21 dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví, o sea, los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, noten, para el ministerio levita del santuario, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea que ellos no habían recibido heredad de tierras, porque su heredad era Jehová, y el pueblo, las demás tribus, sostenían a los levitas y la economía hebrea con sus diezmos, tanto de ovejas, de granos, de cebada, de trigo, etc. Ahora, pero aquí viene algo interesante. Y quiero que analicen que lo que voy a decir tiene sentido y fundamento bíblico, que lo vamos a leer en la Biblia. Aunque el diezmo era para los levitas, eso dice la Biblia, su trasfondo era algo más profundo que el meramente sostener la boca de los levitas y la familia de los levitas. Había un trasfondo más profundo, y aquí va el detalle, y era la predicación del Evangelio a través de símbolos y tipos del santuario. Quiero que esto lo anoten. Y anoten esto porque esto vale oro. Repito, aunque el diezmo era para el ministerio levita en el santuario, pero el diezmo tenía un trasfondo mucho más profundo que solamente alimentar a los levitas. Tenía que ver con la predicación del Evangelio a través del santuario y la economía hebrea. Con el santuario, los hebreos predicaban el Evangelio a las naciones vecinas. Usted me va a decir, bueno, yo creía de que el Evangelio solamente lo vemos en el Nuevo Testamento. Error. El Evangelio es eterno, Apocalipsis 14:6. O sea, desde Génesis encontramos la primera mención del Evangelio, Génesis 3:15. O sea, todo el Antiguo Testamento habla del Evangelio en símbolos y tipo. El santuario simbolizaba el Evangelio, a Cristo. Los sacerdotes simbolizaban a Cristo. Los corderos simbolizaban a Cristo. Todo el santuario, las fiestas solemnes simbolizaban a Cristo. Todo. El diezmo simbolizaba a Cristo. O sea que todo lo que hacía Israel en el santuario, todo lo que hacían los sacerdotes en el santuario, era la forma en que ellos predicaban el Evangelio a través de figuras y símbolos. ¿Saben, hermano? Yo estaba analizando un mapa, los mapas antiguos, cómo estaba ubicada Jerusalén, geográficamente hablando. Estaba en medio de las naciones. ¿Por qué Dios ubicó a Jerusalén en medio de las naciones? Esto tiene sentido y una explicación. Porque siempre que pasaba un beduino o un extranjero de otra nación, tenía que por fuerza pasar por Jerusalén. Los israelitas, los hebreos, tenían que por fuerza y por lógica predicarles el Evangelio. Cuando un extranjero llegaba a Jerusalén, un hebreo tendría que predicarle a Dios y sus mandamientos. Tenía que explicarle qué simbolizaba todo eso que hacían en el santuario. Un hebreo tenía que explicarle a un beduino, a un extranjero, que el cordero simbolizaba a un hijo de Dios que iba a venir a morir en un futuro en la cruz. O sea que el plan de Dios era que Israel predicase el Evangelio a las naciones vecinas, a todo el mundo, a través del santuario, figuras y símbolos y tipo. Ese era el plan de sostener el ministerio sacerdotal con los diezmos y ofrendas. Tenía un trasfondo de la predicación del Evangelio a través de símbolos y tipo. Cristo es el centro de todas las escrituras. Cristo es el centro de la Torá. Cristo es el centro de los profetas, mayores y menores. Ahora, yo les voy a mostrar que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Noten que estoy presentando el diezmo y ofrenda, más que todo el diezmo, desde la perspectiva del Evangelio. El problema de Ortiz que solamente lo ve literal. No piensa en nada el Evangelio. Así hacen los evangélicos. Piensan solamente carnal, carnal, carnal. No lo ven
desde un trasfondo del Evangelio. ¿Quién es el centro de todas las escrituras, de la Torá y los profetas, de la Torá y los Nebeín? Juan 5:39, noten cómo dice, Cristo mismo está usando como referencia la Torá. Escudriñad las escrituras, en el griego es una afirmación a los fariseos. Ustedes dicen que escudriñen la escritura, y está bien, pero noten cómo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros, a los fariseos les está diciendo esto, os parece que en ellas tener la vida eterna, y ellas, es cierto, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que toda la escritura hablan de Cristo. Esto incluye el santuario, esto incluye toda la liturgia hebrea del santuario, incluye que hablaba de Cristo. Noten cuando Cristo dijo, escudriñad las escrituras, ¿a cuáles escrituras se refería? Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Es el contexto de Juan 5:39. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es evidente que Cristo está hablando aquí con los fariseos, porque los fariseos se jactaban de que tenían la Torá, que eran hijos de Abraham. En quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, está hablando de la Torá. Moisés era representante de la Torá y Elías de los profetas, de los Nebeín. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Noten, si ustedes se jactan de que son bíblicos, pero rechazan parte de la palabra de Dios del Antiguo Testamento y dicen de que son cristianos, lo siento, ustedes no les han amanecido. En otras palabras, yo lo estoy parafraseando. Noten cómo Elena de White amarra esto que dice la Biblia, cómo lo confirma y cómo lo amplía. Hechos de los Apóstoles es un libro escrito de Elena de White, que es un comentario de los Evangelios, y el libro de Hechos de los Apóstoles, ella en la página 12 del libro Hechos de los Apóstoles, en la página 12, párrafo 2, dice ella, explicando que todo el Antiguo Testamento, la liturgia hebrea, el santuario, los ritos, los sacrificios, el sacerdocio, la fiesta solemne, todo era una profecía compacta del Evangelio, que es Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 12, párrafo 2 dice, Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Una presentación en la cual estaba resumida las promesas de la redención. O sea que cuando Israel daba el diezmo para sostener a los levitas, estaba sosteniendo la obra de predicar el Evangelio en la economía hebrea. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me doy a explicar? Cuando los levitas daban sus diezmos y ofrendas, no lo hacían pensando en que iban a comer los levitas. Lo hacían pensando en Cristo, en la predicación del Evangelio. El problema de Ortiz es que ve el diezmo pensando en los pastores, no lo ve pensando en Cristo. Esto es peligroso. El problema de los que están los antidiezmos es que piensan en pastores, no piensan en Cristo ni en el Evangelio. Cuando los levitas daban su diezmo para sostener el ministerio del santuario, los levitas lo hacían pensando en Cristo para sostener el ministerio y así a través de esa liturgia se predicase el Evangelio a las demás naciones. En ese sentido, noten, en ese contexto, Dios le llama a Israel, serás por luz a las naciones. Isaías 42, versículos 6 al 7. Isaías 42, versículos 6 al 7. Yo Jehová te he llamado en justicia, está hablando de Israel, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Qué es luz a las naciones? Explíqueme. ¿Qué es luz a las naciones? ¿Cómo Israel iba a ser luz a las naciones?
a través de lo que ellos hacían, iban a representar a Dios ante las naciones vecinas. Iban a hacer luz a los goyinen, a los gentiles. Serás por luz a las naciones, para que las obras, para que abra los ojos de los ciegos. ¿Y cómo se abren los ojos de los ciegos? Predicando el evangelio. Pero aquí se le está hablando a Israel, para que le abra los ojos a los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos. Esto lo citó Cristo cuando fue a la sinagoga en Lucas 4, versículos 16 al 18. Para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Este es evangelio. Y que saques de casas de prisión a los que moran en tiniebla. ¿Noten interesante? Israel tenía que ser luz a las naciones. La luz a las naciones significaba predicar el evangelio a través de símbolos y tipos, a través de todo eso que hacían. Israel iba a predicar el evangelio. En esos ritos estaba Cristo simbolizado. Y el diezmo era para sostener ese ministerio, que a través de ese ministerio se predicaba el evangelio. Isaías 49, versículo 6, se repite otra vez. Isaías capítulo 49, versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, ahí está el evangelio, para que seas mi salvación. Noten, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. ¿Cómo? O sea, que Israel iba a ser la salvación de las naciones. ¿Dios iba a usar a Israel para que fuese salvación a las naciones? Sí, porque a través del evangelio viene la salvación. Pero Israel iba a hacer la predicación a través de esta liturgia. El centro del santuario, todo sin excepción, simbolizaba a Cristo. La roca simbolizaba a Cristo. La roca, la piedra de Oreb, simbolizaba a Cristo. La nube simbolizaba a Cristo. El maná simbolizaba a Cristo. La serpiente levantada en un asta, la serpiente de bronce, simbolizaba a Cristo. Todo simbolizaba a Cristo. Las tribus en sus posiciones simbolizaba a Cristo. La posición del santuario simbolizaba a Cristo. Todo el santuario simbolizaba a Cristo. Los corderos simbolizaban a Cristo. El altar simbolizaba a Cristo. Los sacerdotes simbolizaban a Cristo. La sangre simbolizaba a Cristo. Todo era una profecía compacta del evangelio, y el diezmo se usaba para sostener, podemos decir, la obra de predicar el evangelio en la economía hebrea. Ahora vamos a ver que la iglesia adventista no está equivocada con el tema de los diezmos y la ofrenda. La iglesia adventista está en lo correcto, porque la iglesia adventista sigue el mismo patrón de Israel. Alguien puede decir, yo he notado que hay muchos que son indoctos, disculpen la palabra, pero es la palabra correcta, son indoctos de la Escritura, dicen ellos. Hoy no hay sacerdote levita, significa que no hay diezmo, porque ellos ven el diezmo desde una perspectiva carnal, como dije al principio. No ven el evangelio. Están pensando en la carne, no ven el evangelio. Pero cuando trasladamos el diezmo al evangelio, vemos de que entonces sí sigue vigente. La iglesia adventista se mantiene el ministerio, la predicación del evangelio a través de los diezmos y las ofrendas. Yo cuando doy los diezmos y las ofrendas, yo no lo hago pensando en el pastor. Yo no lo hago pensando en el pastor, y ese era el mensaje de Dios a los israelitas, que pensaran en Cristo, en el evangelio. Cuando usted da los diezmos y las ofrendas, quítese de su mente que el diezmo es para el pastor. Quien le da de comer a los pastores es Dios, no es usted. Usted le da el diezmo a Dios. Usted devuelve los diezmos porque lo hace pensando en la predicación del evangelio. Yo no lo hago para que el pastor coma. Quien le da de comer a los pastores es Dios. Si ellos lo están usando mal, es otra cosa. Ahí no me puedo meter. Yo les voy a pedir cuenta a ellos. El diezmo no ha sido abolido. Si el diezmo hubiese sido abolido, Cristo o los apóstoles lo hubiesen comunicado, pero no hay nada, no hay ningún fundamento bíblico, ni explícito ni implícito, donde diga que el diezmo quedó abolido. Yo desafío a alguien que me lo demuestre.
Ya tengo tiempo de venirles diciendo que me demuestren con la Biblia con donde diga que el diezmo quedó abolido. No dice nada. Lo que hacen es citar la Biblia y torcer citas bíblicas que nada tiene que ver con eso. No dice nada la Biblia guarda silencio porque el tema del sábado y el diezmo nunca fue tema de discusión. Ahora, la iglesia adventista sigue el mismo patrón de la economía hebrea. La iglesia adventista no tiene sacerdotes ministeriales, no tenemos un santuario terrenal literal, no se hacen sacrificios de corderos hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque todo eso caducó, era un ritualismo. Lo que sí la iglesia cree es de que a través de los diezmos y las ofrendas se sigue predicando el evangelio. Noten qué interesante. En ese contexto, noten como dice Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10. Cuando vemos el diezmo desde la perspectiva del evangelio, cobra otro sentido. La iglesia en esta tierra sostiene la obra ministerial para predicar el evangelio a través de los diezmos y la ofrenda. Vivimos en esta tierra y para movernos en esta tierra, la iglesia para moverse en esta tierra necesita que la misma iglesia sostenga la predicación del evangelio con diezmos y la ofrenda. Hay otros hermanos indoctos de estos temas que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí me obligan a diezmar. En la iglesia adventista nadie obliga a diezmar, hermanos. Eso es de voluntad, eso es de corazón. Estos hermanos son grandes tacaños. Estos hermanos que están en contra del diezmo son grandes tacaños. Nunca prosperan. Son ávaros. Los hermanos que están en contra del diezmo porque son ávaros. No les gusta dar. La Biblia dice claramente que Dios no cambia. Y lo dice en el contexto del diezmo. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10. Noten cómo dice. El diezmo sigue vigente porque Dios no cambia. Y el diezmo la iglesia lo usa para el sostén de la obra de Dios. Yo doy el diezmo pensando en Cristo y en el evangelio. Quien le da de comer a los ministros es Dios, no soy yo. Así que no se jacte que su diezmo tiene valor para, es con mi diezmo que comen los ministros. No se jacte. Usted no es indispensable en la obra. Dios, sin usted o con usted o sin nadie, Dios sostiene su obra y sostiene sus obreros en esta tierra. Dios le da de comer a su obrero. Así que no se jacte de que mi diezmo, su diezmo no es nada. Aquí todo lo que hacemos debe ser pensando en Cristo, en el evangelio. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10. Porque yo Jehová no cambio. Esta palabra no cambio es porque Dios es inmutable, no cambia. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea que Israel estaba en una plena apostasía. Se habían olvidado del sostenimiento de la obra. En otras palabras, Israel, al no dar diezmos, estaba poniendo tropiezo a la predicación del evangelio en la economía hebrea. Porque noten cómo dice, en vuestros diezmos y ofrendas, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, comenzando desde el sacerdocio, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esta palabra alimento en mi casa significa que sirve para la predicación del evangelio. Los diezmos y las ofrendas son para alimentar. ¿Y cómo se alimenta la grey? ¿Cómo se alimenta al mundo? Con la palabra, con la predicación del evangelio. O sea que el diezmo y la ofrenda es para el sostén de los ministros, de los obreros que predican el evangelio. Y haya alimento en mi casa. Aquí el alfolí en la economía hebrea era tipo como un granero donde se llevaban las ofrendas, ya sea de cebada, de trigo, de todo lo que se cultivaba en la economía hebrea. Hoy el alfolí representa la tesorería, sirve
para el sostén de la obra de Dios en esta tierra. Nos movemos en esta tierra con dinero y la iglesia se sostiene con diezmos y la ofrenda. La iglesia no va a pedirle a los diputados, la iglesia no va a pedirle al presidente ni al gobierno político, porque eso sería fornicación espiritual. La iglesia se sostiene por sus propios medios, con los diezmos y la ofrenda. Somos una empresa de Dios. Aquí dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Noten cómo dice Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 al 15. 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 al 15. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Pablo está diciendo en otras palabras que una persona que predica o trabaja en la obra de Dios, evangelizando y predicando, tiene derecho a vivir de lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Está hablando Pablo de los derechos de un apóstol. Pero no hemos usado este derecho. Pablo está diciendo, yo en lo personal, yo no lo usé para no ser piedra de tropiezo para otro. No está diciendo que un ministro no pueda vivir de eso. Está hablando Pablo en sentido personal. Yo no hice uso de eso. Noten el contexto. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Noten que sostenerse de lo material, predicando en lo espiritual, es porque tiene que ver con el Evangelio. Y dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Noten que hace un paralelo. Los que comían del templo eran los levitas y ahora lo aplica a la predicación del Evangelio. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Está hablando de los hebreos, de los levitas, que comían del altar. Así también noten el paralelo y lo aplica hoy a la predicación del Evangelio, de los ministros. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Noten que el centro del diezmo es el Evangelio. Pero ¿qué es lo que hacen hoy? Los antidiezmos están pensando en la boca del pastor porque son indoctos y prejuiciados. Aquí cuando hablamos de diezmo y ofrenda, pensemos en el Evangelio, hermanos. Quítese tanto prejuicio. El peor enemigo de los antidiezmos está acá. Son tacaños y ávaros. Esa gente que está en contra del diezmo son los más tacaños. Aquí la palabra tacaño se llama los que son ávaros, codo. Noten, así también ordenó el Señor. Por eso es que Pablo dice, yo nunca hice uso de este derecho. Él no hizo uso de eso. Fue una decisión personal. No está diciendo que vivir del Evangelio, trabajar en la obra del Señor sea pecado, sostenerse de esa manera. Inclusive la Biblia dice, no pongamos al buey que trilla, el obrero digno su salario. Y noten cómo dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, no dice los que le dan de comer al pastor, porque quien le da de comer a los pastores es Dios, no soy yo. Yo doy mi diezmo pensando en el Evangelio. Noten, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo, noten, está hablando Pablo una decisión personal. No es que esté diciendo que sea pecado vivir del Evangelio. Si alguien trabaja en el Evangelio, tiene que vivir del Evangelio. Pero Pablo hizo una decisión personal. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir. Noten que esto es algo personal de Pablo, no vivir del diezmo. Antes que nadie se desvanezca esta mi gloria. Si el diezmo hubiese sido abolido, noten esta nota, si el diezmo hubiese sido abolido, Cristo y los apóstoles lo hubiesen comunicado, pero esto nunca fue tema de discusión, igual como el sábado. Así que no me venga citando versículos del Nuevo Testamento
para decir de que supuestamente el diezmo quedó abolido, porque la Biblia no habla de eso en ninguna parte, porque el diezmo nunca fue tema de discusión. Así que resérvese si va a poner una cita para torcerla. Ahora, ¿cuál es la segunda función del diezmo? ¿Por qué Dios quiere que devolvamos los diezmos? A César le debemos los impuestos. Al poder político le pagamos los impuestos. A Dios no le pagamos diezmos, sino que le devolvemos de lo que Dios nos da, de las bendiciones y prosperidad que Dios nos da, le devolvemos el diezmo. Cuando alguien da el diezmo, está libertándose de egoísmo y avaricia. Y esa era la segunda función del diezmo. La primera era sostener la predicación del Evangelio a través de símbolos y tipos en el santuario. La segunda función es desprender el corazón de ego, libertar de ego, reconocer de que todo lo que tenemos es de Dios. Y el diezmo es una forma de agradecer las bendiciones que Dios nos ha dado. El diezmo es para los que han prosperado. Si usted no tiene, ¿cómo va a dar? El diezmo es de la ganancia, no del capital invertido. Noten cómo dice Deuteronomio 8:18. Antes bien, te acordarás de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir riqueza. No te olvides. Dios le dice a Israel, no te vayas a olvidar que todo lo que tienes, esa prosperidad material, es Dios que la da. Y el diezmo servía para recordar constantemente que Dios es el dueño de todo. ¿Saben de que Jacob, el diezmo levita, la ley del diezmo se vino a establecer en la economía hebrea, pero más oficial? Pero antes de la economía hebrea, diezmó a Abraham, diezmó a Melquisedec, dice la Biblia, y Jacob conocía bien perfectamente el simbolismo del diezmo. El diezmo, cuando devolvemos el diezmo, estamos agradeciendo a Dios de esa manera. Estamos demostrando que somos fieles mayordomos. Génesis 28, versículos 20 al 22. Noten que Jacob conocía bien este principio. Génesis 28, versículos 20 al 22. Alguien dice allí, hay otro argumento un argumento banal. El diezmo era de semilla, de cabras y de cordero. Hoy a nadie le piden maíz ni frijoles, porque la gente no haya cómo torcer la Biblia, hermanos. Israel daba diezmo de granos, de la milpa, de carneros y de corderos y de becerros, porque eso era lo que cultivaban y producían. Hoy, ¿qué es lo que hace la gente para subsistir y para ganar? Le pagan hoy con dinero. El principio de prosperidad ahí está. Dios no puede decirlo, Rafael da un cordero, porque yo no soy ganadero. Yo trabajo de una manera, entonces yo doy diezmo de eso. Entonces, el principio del diezmo es de todo lo que Dios nos haya prosperado, independientemente de lo que sea. Noten cómo dice Génesis 28, versículos 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo, noten que esta es una promesa de agradecimiento. Si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me diera, el diezmo apartaré para ti. El diezmo es de toda la prosperidad que Dios nos da, porque de esa manera ayudamos a predicar el Evangelio y que la iglesia se sostenga en esta tierra para cumplir la misión, y al mismo tiempo el diezmo nos liberta de egoísmo, porque la Biblia dice que dando es como recibimos, y eso implica también para diezmo y para la ofrenda. Así que, hermanos, este tema hay mucho que hablar. Yo sé que ha quedado suficientemente claro. El problema de Ortiz y de muchos antidiezmo es porque ven el diezmo desde la perspectiva carnal del pastor. Pero cuando vemos el diezmo desde la perspectiva de Cristo y del Evangelio, toma otro sentido. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase haya quedado claro y tengamos cuidado. No andemos escuchando personas solamente porque predican bonito. Los falsos maestros también predican bonito. El Evangelio no contradice el diezmo. La Biblia nunca habla de la abolición del diezmo ni tampoco del sábado,
porque está por sentada su vigencia en el Nuevo Testamento, porque la iglesia sigue el mismo patrón de predicar el Evangelio. Dice la Biblia que el Evangelio es eterno y será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. ¿Y cómo se hace? A través de los diezmos y la ofrenda. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra y por tu amor. Gracias porque nos permitiste escuchar este tema. Gracias porque tu palabra es clara. El diezmo no tiene que ver con algo carnal, tiene que ver con el evangelio, con la predicación y el sostenimiento de la obra ministerial en esta tierra. Así que, Señor, bendícelos. Si hasta aquí estábamos confundidos con este tema del diezmo, ayúdalos, Señor, a no ser ávaros, sino ser dadivosos, porque dando es como recibimos. Gracias por aquellas personas que son fieles en sus diezmos y ofrendas. Gracias por aquellas personas que aman la obra de predicar el evangelio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, si en verdad quieren apoyar este ministerio, háganlo suscribiéndose, porque de esta manera nuestro ministerio va a crecer para poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Gracias por sus oraciones, gracias por el cariño que me tienen. Sigamos orando para que Dios nos sostenga y nos dé cada día conocimiento para predicar la verdad presente. Dios me nos bendiga y Maranata.